El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com. Gerencia de producción, Wilix Arcaya. En la producción, Carlos Lara. En los controles, Víctor Mejías, y acompañándoles Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. Saludamos a la gente en sintonía en www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También les recordamos que pueden vernos a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, @RCR750 es nuestro punto de contacto en Periscope. Gracias también a la gente que sintonizó de la República de Venezuela. Juan Guaidó ha nombrado, si así se quiere, y si así lo queremos interpretar, parcialmente un gabinete de ministros el día de hoy, sin que estos designados tengan el rótulo de ministros. Se les ha dado como nombramiento comisionados a un conjunto de venezolanos y venezolanas sobre determinadas áreas claves del gobierno, del Estado venezolano. Y voy a nombrar uno por uno a los aludidos en este caso, a los mencionados en esta lista. Número 1, se ha comisionado para los asuntos de relaciones exteriores, es decir, y aquí ya lo pueden ver ustedes, aunque no tengan el rótulo, por ejemplo, en este caso de cancilleres, como un canciller a Julio Borges. Como comisionado para desarrollo económico, que sería así como un ministro de finanzas, Alejandro Plas. Como comisionado de gestión y recuperación de activos, Javier Troconis. Como comisionado para derechos humanos y atención a las víctimas, o sea, como una especie de ministro para la atención de los derechos humanos y la salvaguarda de los derechos humanos, a el director, entiendo yo, del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado. Y finalmente, quizá el puesto más importante dentro de este listado, como comisionado del centro de gobierno, y esto, quien así lo quiera ver, lo puede ver así, sin que exista un gobierno ya cuajado en firme, ya en funciones en firme de Juan Guaidó, porque no lo tiene todavía, a Leopoldo López, que será como un jefe de gabinete a efectos de lo que persiguen estos nombramientos parciales. Se ha ratificado ante un tercer comité, pues estos son comités, ya que son a 4 manos, de estrategia, que me imagino yo que va desde el punto de vista de la comunicación hasta las acciones en prospectiva, ¿no?, que tiene que hacer el gobierno de transición día a día, que la tienen Sergio Vergara, que es diputado, y el famoso estratega de campañas electorales y comunicación política, JJ Rendón, que ya entonces ya sí, estos son ratificados, estas parejas de estos comités, porque ya ellos estaban designados en esos cargos, pero bueno, esto es como ya la presentación en sociedad, diría yo, había todo un tema con JJ Rendón, creo que lo había nombrado la semana pasada. Bueno, aquí está ratificado ya. JJ Rendón, a quienes me han preguntado sobre JJ Rendón, lo interesante con el caso de JJ Rendón, más allá de la fama que tiene, de que no sé cuántas campañas, decenas de campañas electorales que ha hecho y que no ha perdido, bueno, hasta hace nada no había perdido ninguna. Creo que la única que perdió fue una de la del, yo no sé, yo tengo mala memoria, pero creo recordar que fue la de el candidato que le disputó la reelección a Dilma, el candidato del partido de Fernando Enrique Cardoso, creo que fue, que perdió por poco, perdió por un
contra Dilma Rousseff. Y creo que es la única que hasta ese momento había perdido de todas las campañas electorales que había capitaneado JJ Rendón. Más allá de eso, ¿qué es lo interesante con el tema de JJ Rendón? Bueno, que JJ Rendón tradicionalmente ha estado vinculado a los sectores de la oposición más confrontacionales. Es decir, no los sectores que son más blandengues con el chavismo. Entonces, yo no sé si esto es un guiño, dado que va a estar encargado de la estrategia, a justamente la agenda de oposición, de verdad, pues. De la agenda en el buen sentido del término de confrontación al régimen. Y de allí aguas abajo todo lo que tenga que venir. O sea, no han puesto, por ejemplo, en la Comisión de Estrategia a Luis Vicente León, por poner un caso. No sé si me explico bien. O al señor José Gil Yepes. O al señor, no sé, no, porque empiezo a sacar encuestadores y entonces no termino. Pero ese es el punto con JJ Rendón, quienes me habían preguntado. Más allá de eso, no sé en qué anda JJ Rendón a esta altura del partido. Más allá de la leyenda negra que siempre ha cargado a cuestas, de que hace campaña sucia, de que tiene laboratorios, de que independientemente de todo eso, él siempre ha sido y se le ha catalogado como un opositor a carta cabal, porque nunca ha estado, o sea, siempre el diagnóstico de la partido de que la situación de Venezuela es más o menos el diagnóstico que tenemos buena parte de los venezolanos en cuanto a situación de secuestro, en cuanto a situación no tan fácil de resolver por la vía electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tengo que decir. Otras cosas que saltan a la vista con esta lista. Bueno, y aquí hay mucha gente ya escribiendo. Hilda Hernández, por ejemplo, se pregunta por un tema que Daniel Lara y que yo mencionábamos hace un par de semanas, para ser justos. 2 cargos que quedarían entonces sin designarse. Un ministro de la Defensa y un contralor, que creo que es el que más se ha pedido. El nombramiento de un contralor es lo que más se ha pedido en los últimos meses, diría yo ya, del gobierno de Juan Guaidó, por todo el tema que implica el manejo de recursos, eventualmente, porque eso es otra cosa que hay que decir, que entiendo que organismos internacionales tienen represados algunos millones de dólares que están destinados a ayuda, no solamente humanitaria, sino a planes de reconstrucción en plenos, a temas de financiamiento del gobierno, de transición, y que hasta que no se agoten ciertos pasos, ese dinero está represado. Por ejemplo, uno de los pasos que entiendo se estaba esperando agotar era el del nombramiento de algunos ministros, o algo que se pareciese a un gabinete ministerial. Yo no sé si lo hecho el día de hoy cumple con esa checkmark en la lista de requisitos que se estaba pidiendo. Pero sí, ese es un cargo que tiene reviste una importancia fundamental y que todavía no aparece entonces en la lista. El del Contralor. Nosotros habíamos hablado de un ministro de la Defensa, Daniel y yo habíamos llegado al convencimiento, él hablaba de un ministro de la Educación, yo hablaba de un ministro. Así como hay uno de gestión y rescate de capitales, yo hablaba de un ministro justamente, miren cómo son las cosas, de rescate de capital humano. ¿Cómo atiendes tú el tema de la diáspora? Como le han llamado algunos, o de la emigración, para no ponerle términos y adjetivos. Bueno, en el tema de la emigración está buena parte del material necesario para que Venezuela o la reconstruyamos o la empecemos a construir desde cero. Y es que usted sin profesionales, y no solamente profesionales, gente que desempeña, porque una sociedad no requiere solamente, aunque es de las profesiones más importantes en cualquier sociedad del mundo, de médicos. Usted requiere además de maestros, usted requiere de albañiles, usted requiere de plomeros, usted requiere de mecánicos automotrices, o sea, todo, la complejidad de la sociedad moderna requiere una variedad de oficios y de profesiones también, de gente altamente capacitada también, que en muchos casos yo creo que solamente la vamos a tener que buscar afuera, porque es la verdad, pues. Hay muchos que nos hemos quedado, pero la gran verdad es que muchos están afuera. Y el punto nodal de usted lograr que esa gente, no la totalidad, es muy difícil que tú hagas retornar a su país de origen a 5 o más millones de personas que han salido. Pero el punto nodal de que tú hagas que al menos, no seamos tan ambiciosos, al menos un poco cercano a la mitad de esas personas, 2 millones de personas, calificadas en distintas profesiones y oficios, no solamente profesionales, sino también técnicos, sino gente incluso que tiene que trabajar en sectores del sector servicios, por ejemplo, un sector destruido en Venezuela porque el comercio está destruido.
Eso tú solo lo vas a hacer si tienes a alguien que articule una política de reenamoramiento con el país. Y yo en ese sentido he hablado de un ministro de rescate de capital humano, porque eso es capital humano. Eso es en lo que han invertido y en lo que están invirtiendo los países del primer mundo al día de hoy. En formación de capital humano y en ver cómo colocan al capital humano dentro de esas sociedades para que ese capital humano genere también capital crematístico, o sea, que ustedes lo quieren ver así, o sea, dinero, pues, que las sociedades generen riqueza. Pero ahí arranca el proceso, dado que no hemos llegado a la sociedad completamente robotizada, dado que no hemos llegado a un punto en el que todo lo hagan las máquinas, se requiere gente de carne y hueso que haga tareas. Desde las más gerenciales hasta las más técnicas, hasta por supuesto las más manuales y las más rupestres, por decirlo de alguna manera. Entonces, de eso hemos hablado. Pero quiero volver a la lista. Y siento que el tiempo no va a alcanzar porque hay muchas cosas más que quiero decir. Pero bueno, quiero volver a la lista con 2 rasgos rapiditos. ¿Qué es lo que yo veo en esta lista? Hay, evidentemente, hay una buena parte. Por ejemplo, Julio Borges es el máximo dirigente de Primero Justicia. Alejandro Plas era un técnico muy calificado, fue fundador de Súmate, pero también fue fundador de Voluntad Popular. Javier Troconis, no sé a qué tolda política está escrito, creo que quizás es independiente. Es un técnico que había sido ya designado en febrero o en marzo para el tema de Citgo y la nueva junta directiva. Humberto Prado es un independiente que tiene que ver con el mundo de la vigilancia de los derechos humanos del tema carcelario, ¿no? Leopoldo López, el máximo dirigente de Voluntad Popular. Pizarro es de PJ, Manuela Bolívar es de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía es de Voluntad Popular y José Guerra es de PJ, Sergio Vergara es de Voluntad Popular y JJ Rendón es más bien un independiente vinculado al mundo del marketing político. ¿Qué vemos en la lista? Que los nombramientos son en su mayoría personajes de Primero Justicia y de Voluntad Popular. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno, no sé. Pero parece que hay algún acuerdo entre Voluntad Popular y en Primera Justicia para por lo menos avanzar en esta política de nombramiento de una cartera de ministros. Por ahí en las redes voy a compartir una hipótesis con ustedes, porque el tiempo no me va a dar, de lo que creo que pasó con los nombramientos y un gran ausente, que es Henry Ramos Alú, por supuesto, y Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que creo que están malos para la foto en las últimas horas, tan feos para la foto, como decimos en criollo. Eso por ese lado, y bueno, veremos en qué avanza eso. Otra cosa que quería compartir con ustedes, porque tenemos invitado el día de hoy también, y el tema es económico, porque yo no sé si el dólar tiene techo o no tiene. Yo recuerdo aquellos famosos dichos, ayer lo recordábamos, de cuando no le habían quitado los ceros a la moneda, o por lo menos cuando solo Chávez le había quitado los famosos 3 ceros a aquellos, de que cuando el dólar llegara a 1.000 bolívares, bueno, esto se iba a desatar los demonios. Y bueno, y el dólar, entre lo que yo comuniqué el día de ayer o lo que mencionaba yo el día de ayer y lo que ha ocurrido el día de hoy, bueno, ya el dólar creo que ha subido como 2.000 o 3.000 bolos desde el día de ayer. Y no parece haber techos. Entonces, en ese sentido, vamos a conversar con Orlando Zamora después de la pausa. Pero antes de eso, cosas que pasan fuera de Venezuela que influencian el proceso político venezolano. Y siento que hoy se ha avanzado en cosas, ¿no? Los Estados Unidos de América, específicamente el Departamento de Estado, ha comunicado a la opinión pública que han creado una unidad de asuntos de Venezuela que tiene asiento o va a tener sede en la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. Esto es, yo no sé, yo no soy experto diplomático, por supuesto, y no sé si esto reviste las características de una embajada, pero esto es lo que parece, al menos si no una embajada, la oficina que va a atender los asuntos binacionales Estados Unidos. Y va a estar bajo la coordinación del señor que era el encargado de negocios hasta hace nada acá en Venezuela, y que creo que es él, sigue siendo porque no lo han destituido, James Story. James Story es el que va a coordinar esa oficina. Entonces, eso está por allí, el tema de Bogotá, y está también el caso polémico del New York Times. ¿Qué ha dicho el New York Times el día de hoy? Y recordemos siempre que yo leo noticias de esto de la prensa estadounidense, que está tan polarizada con el caso Trump. Yo siempre recuerdo el caso de que periódicos como el New York Times, periódicos como el Washington Post, periódicos como, ahorita se me van, pero por supuesto no, en este grupo no está el Wall Street Journal, pero como sobre todo el New York Times, son periódicos muy críticos de Trump y que generalmente todo lo que se escribe allí tiene un piquete para tirarle una piedra a Trump. Y yo no estoy diciendo que eso esté malo o que esté bueno, sino que eso es así. O sea, la política editorial de cada periódico es la de cada periódico. Y ha dicho el New York Times el día de hoy que, según informaciones y que los propios comentarios de Elliot Abrams,
El último estado al que ha llegado el Departamento de Estado, valga la redundancia, de los Estados Unidos con el caso venezolano es que habrían o tienen la intención de dejar que Maduro se vaya del poder y le están diciendo que no lo van a perseguir, que lo van a dejar irse porque ellos lo que quieren es que Maduro se vaya y que no le van a perseguir. Y por supuesto, yo creo que esto tiene parte de verdad y parte de mentira, porque yo les he mencionado que la justicia internacional no es un caso como si se tratase de un juzgado en Guasdualito, ¿no? De un juez ahí que uno lo va a arreglar con darle palos frescos y ese tipo de cosas. O sea, el tema de Maduro, y no tanto el de Maduro, quizás ellos con Maduro se pueden permitir esa licencia, pero de personajes como Diosdado Cabello, o más aún de Tarek El Aissami, eso no es tanto como que Donald Trump es el superpoderoso del mundo y les da una amnistía. Y entonces, no, mira, vete y yo te dejo. El caso es que aquí hay otros países comprometidos. Canadá está comprometido. Varios países de la Unión Europea, que no en pleno, pero sí varios países, Alemania, España en algunos casos sí, en otros no. Países que han dicho que tienen procesos, donde hay demandas, donde hay procesos abiertos en tribunales, porque son delitos que escapan del ámbito nacional venezolano. Estamos hablando de delitos de narcotráfico, delitos de apoyo al terrorismo islámico, delitos donde no el solo perdón de Donald Trump puede obrar para que aquí la gente se vaya por la libre así, ¿no? Y eso queda así. Pero es cuando menos curioso que el New York Times diga esto, ¿no? Que Elliot Abrams les habría dejado entrever que ellos no van a castigar a Maduro y que lo que ellos quieren es que Maduro se vaya y que más nada. Lo cual contradice un poco incluso la ocurrencia de los eventos en semanas anteriores, donde se ha enfrascado el Departamento de Estado en decir que no van a permitir que en una elección Maduro sea candidato. Entonces sí lo van a dejar ir si renuncia, sin hacerle nada, pero no posibilitan el hecho de que sea candidato en una elección. Es medio raro. Pero bueno, en eso anda lo que dice la prensa internacional y es cuando menos curioso, ¿no? Porque uno no pensaría que la cosa sería así como tan facilita. No, vete tranquilo que te perdonamos todos los horrores. Quizá con Maduro se pueda, repito, pero con otros no se pueda. Y allí de hecho está la piedra de tranca de toda negociación, ya que el chavismo, Ido Chávez, no tiene un poder monolítico de negociación porque hay demasiados intereses labrados en torno a grupos. Y entonces sí, hay una agenda común que es permanecer en el poder. Pero hay agendas que, llegado a un punto, empiezan a diferir entre ellas. Porque, por ejemplo, hay unos que tienen más que perder que otros, y entonces hay unos que la negociación le conviene y otros que no. Porque en una negociación hay unos que se salvan y otros que no. Ese es mi planteamiento fundamental en este momento. Y eso es lo que dinamita cualquier posibilidad de negociación. Independientemente de que la oposición esté unida o no esté unida, no. Aquí el que pone la piedra de tranca es el chavismo. Y que yo creo que además, aunque algunos puedan perdonar, algunos puedan ver perdonados sus pecados y otros no, ninguno de ellos, o casi ninguno de ellos, están ganados a la idea de permitir una elección libre en realidad. Hay otros que están ganados a la idea de permitir una elección simulada. Hay unos que ni la simulada, porque hay unos que hasta la simulación de elecciones le tienen miedo. Por ejemplo, Diosdado Cabello. Él tiene miedo hasta una elección simulada, una elección simbólica de una junta de condominio. No, que se va a estar contando Diosdado Cabello, no quiere. Entonces, bueno, eso es lo que hay por allí. Nosotros vamos a ir al corte comercial y a la vuelta estaremos con Orlando Zamora, nuestro invitado del día de hoy. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore della Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Mira, el carro no anda.
Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Le damos la bienvenida nuevamente a Y así nos va. Es un gusto siempre que nos acompaña acá en el programa Orlando Zamora. Orlando fue jefe de la división de riesgo cambiario de lo que alguna vez se llamó Banco Central de Venezuela. No sabemos si eso existe todavía, pero bueno, aquí estamos. Orlando, bienvenido nuevamente al programa. Saludos a la audiencia, a ti, a todos, y gracias. Muy contento de estar aquí de nuevo. Gracias por venir. Bueno, Orlando, 48 horas, las últimas 48 horas, de esquizofrenia con el asunto del problema cambiario. Ya hay un dólar que no es una suposición, ya pasó los 20,000 bolívares, y que no es que solo los pasó, sino que parece que los pasó de largo y que los va a dejar la cifra de los 20,000 detrás de la ambulancia. Ya hay, de hecho, Orlando, circulando por allí cuadros con aproximaciones o perspectiva se dice, bueno, si este es el ritmo, y prediciendo, de alguna manera valiéndose también de la política monetaria del gobierno, de usurpación de Maduro, con el tema de la circulación de bolívares, que parece que en la última hora han atormentado y han atiborrado el mercado venezolano. Se dice, bueno, no, que 20,000 es poco y 30,000 es poco, es 40, 50, 70, y se está hablando de un dólar a final de año, bueno, de unos valores inenarrables, ¿no? ¿Qué ha pasado últimamente? ¿Qué variables en concreto, Orlando, tú identificas a grandes rasgos para que un dólar, después de que estuvo estacionado por algunos momentos, yo no recuerdo si era en 12,000, 10,000, por allí, y que luego pegó un brinco, sí, a 16, y que se estacionó un ratico también en 16, ya lleva 48 horas flotando con una rapidez increíble? ¿Cómo lo ves, Orlando? Bienvenido. Gracias. Fíjate, estamos en una situación de un giro, yo diría, total. Es decir, se va complicando y se va a complicar más el escenario. Si examinamos rápidamente los dos brincos, el que se dio en julio y el que se está dando ahorita, finalizando agosto, la explicación limitada que han dado muchos analistas es que ha habido una entrada de recursos por pagos que hizo PDVSA a sus proveedores, el propio Estado, etcétera, etcétera, y los bolívares que están negados por la vía de los créditos bancarios, por los encajes que hemos hablado otras veces, tuvieron un aliento y apenas aparecen bolívares, inmediatamente salen a buscar dólares. Mi criterio es que esa explicación es limitada. Yo creo que el contexto es mucho más amplio y tiene que ver con un mercado que está mostrando hambre de dólares en un país donde han desaparecido todas las posibilidades de que vengan los dólares. Entonces, el cuadro es muy complicado, por eso hay que hablar un poquito y explicar la situación. Primero, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, está pasando que el dólar está en manos de los que intermedian entre los que están dispuestos a soltar dólares porque van a hacer negocios, pues van a comprar cosas seguras, alimentos, repuestos, los van a recuperar, su riesgo es mínimo. Y toda una masa gigante ilimitada que no tiene límite de gente que necesita dólar. Sobre todo en una economía donde ya definitivamente la moneda local perdió todas sus capacidades como moneda, como dinero, ¿verdad? No es un medio para acumular valor, atesorar valor, no es una unidad de valor. Y mucho menos una unidad de medida, porque tú pudiese decir en bolívares, bueno, dame la estrambótica cifra de tanto. Pero es que al día siguiente esa estrambótica cifra deja de serlo. Entonces, toda la población desesperada va al dólar como algo que tiene algún sentido. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los mercados? Bueno, ha pasado lo siguiente. Se construyó definitivamente un mercado paralelo que ya es el mercado definitivo, donde se producen cosas
que técnicamente tú dirías, mira, es el mercado perfecto. Eso no es verdad, pero es el mercado perfecto. ¿Por qué? Porque no intervienen los bancos centrales. El dólar es totalmente libre. Las partes que tienen dólares se ponen de acuerdo con los demandantes. Es un mercado que no hay intervención gris, negra, no hay intervención sucia de un banco central. Pero bueno, eso sería tolerable en una economía desarrollada, equilibrada, pero no en este desastre que tenemos. Entonces, el gobierno se entrampó con su propia política. Dado que no tiene dólares, dado que no hay posibilidades de que lo obtenga, dado que no habrá crédito, sigue desesperado en su política de aislarse. Entonces el gobierno dijo, bueno, yo voy a darle toda la libertad a los agentes económicos para que desarrollen un mercado libre. Bueno, ese mercado libre está actuando como tal. ¿Por qué es un mercado libre? Bueno, porque estamos en un fenómeno reciente de nuestro siglo. Las comunicaciones digitalizadas lo hicieron. ¿Cómo tú compras $1 a alguien que tú no conoces y que tú no ves? Compras a alguien que no ves, sino que creas WhatsApp, creas medios, creas 7 tipos de cambio. Entonces, ¿qué pasó? Es la confianza, pero la el intermediación te la hacen los medios. Soltó el dólar, liberó el dólar, además porque estaba desesperado, no lo va a encontrar y pretendió ignorarlo, lo soltó como quien no quiere la cosa y se les desbordó. Porque este mercado sí es un mercado libre. Hay que aclarar que no es lo deseable, porque en un mercado tienen que intervenir un banco central que fije una meta. Entonces, fíjate cuál es el escenario ahorita. No tenemos un banco central que diga el tipo de cambio para diciembre es este. No tenemos políticas claras en lo económico que digan se van a tomar tales medidas, hay conversaciones para asistencia internacional, estamos conversando con el fondo. Apenas tú anuncies que estás conversando con el Fondo Monetario, se para esta locura, porque esto es una locura total. Porque da una señal de certidumbre. Claro, no hay consistencia de unas políticas económicas claras. Entonces, estamos en el peor de los escenarios. Tú me dices a mí, ¿a dónde va a llegar el dólar? Mira, no hay manera humana de predecirlo. Si continúan todos estos desarreglos, el dólar va a pasar a los 30, ya los analistas lo están viendo en 30, pero pudiéramos verlo en 40.000 antes de finalizar el año. Es decir, si tú mantienes las condiciones como están, es imposible tú tener el control. Y el Estado lo perdió totalmente, porque antes tenía un banco central que tenía unas reservas, las manejaba, intervenía en el mercado, establecía ciertas políticas y podía. Hoy está a la deriva la buena de Dios. Y gracias a que está la buena de Dios es que se pueden conseguir cosas. Porque el gobierno se ha hecho loco con la seguidera de los controles y ahora están divididos. Diosdado está pidiendo controles. Volver a regresar 16 años con controles donde las cosas desaparecieron. Bueno, pero es que Diosdado está desfasado en una cantidad de asuntos de la vida. Pero bueno, Orlando, la última vez que estuviste acá en el programa, nosotros hablábamos con Daniel de los efectos de la última ronda de sanciones, que en este caso eran lo que fue bajo orden ejecutiva, catalogado como un embargo que, si nos poníamos a ver bien las cosas, al menos no era el precedente histórico de los embargos en América Latina, en el caso, por ejemplo, de Cuba. No era un embargo como tal, era que tú lo explicaste muy bien en aquel momento, y creo que lo estamos viendo ahora con el tema del Banco Turco, lo estamos viendo con otras empresas, tú lo mencionabas, hasta en Twitter te he visto, que has hablado del caso de Western Union, que son empresas que internacionalmente no quieren correr el riesgo de tener que ver o de que se pueda ver que su actividad económica está vinculada al Estado venezolano, en este caso el Estado que está secuestrado por el chavismo, por Maduro, y entonces se apartan. Hasta con el béisbol está pasando eso, lo hacen antes. Lo último es el béisbol, exactamente, el tema de la MLB y de la traída de importados a la liga local. ¿Tú crees que por ejemplo, si podemos establecer una causalidad directa entre también este tema del dólar, la última subida y esas sanciones, o no tiene que ver en lo absoluto? Mira, claro que sí, porque se van cerrando los escenarios, el aislamiento es mucho mayor. Fíjate, las dificultades para traer, tengo entendido, no está confirmado, de que han llegado como 200 millones de euros en yuanes disfrazados en otras monedas. Y solamente para que llegue a Venezuela es efectivo y que ha dado una ruta por buena parte del mundo. Entonces, no tienes el sistema bancario, no puedes hacer operaciones SWIFT, que es el que coordina 180 operaciones. Va más allá de los deseos no de Estados Unidos, es un sistema súper abierto, súper seguro, súper democrático. Y ese sistema que enlaza a miles de bancos, millones de operaciones diarias, Venezuela no puede hacer operaciones por ahí. Entonces, Venezuela quiere vender oro, saca unos lingotes, ¿cómo los vende? Entonces tienes que llevarlo físicamente, hacer transacciones en físico. Las medidas del 5 de agosto que tú acabas de recordar, sobre todo tratan de parar todas estas negociaciones paralelas. Intervenciones de ese tipo, compras de oro por esas vías. La triangulación. Entonces, estas medidas que van a tener un efecto y ya lo están teniendo, son determinantes. Porque como tú lo acabas de decir, los agentes económicos, antes de que le digan algo, por persuasión, por convencimiento propio, lo hacen mucho antes. Y ese es el peor de los casos. Porque eso rompe toda posibilidad de confianza y toda posibilidad de certidumbre. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre en los 3, 4 meses que falten para concluir el año? Bueno, que vamos hacia un sitio donde nadie sabe lo que va a pasar, una incertidumbre total, unas medidas que van a ser fuertes, expectativas de medidas diarias que puedan ser tomadas. Entonces, es un cuadro bastante complejo que nos lleva a pensar de que lo que está ocurriendo con el dólar es la expresión de lo que está pasando con el resto de la economía. Una economía que no tiene salida por la vía en que trata de llevarla el Estado actual, ¿no? Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta seguimos con nuestro invitado el día de hoy, Orlando Zamora. Orlando fue jefe de la división de riesgo cambiario del Banco Central de Venezuela y nos acompaña el día de hoy. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Hola, Mingo. Tú has ido a Brasil, ¿no? ¿Cómo es que es la canción esa famosísima? Hola, qué cosa más linda, más qué grasa. Ela, menina, que vem e que passa. No dolce balanco, caminho do mar. Tararararararara. Ah, qué sabroso es esa música brasilera, amigo. Y la samba ¿dónde me la dejas? Samba para mí es sinónimo de carnaval. Dicen que el carnaval de Brasil es fabuloso, amigo. ¿Te enteraste lo que hizo el gobierno de Bolsonaro? Bueno, emitió una orden que espero haya sido de inmediato cumplimiento. Prohibió la entrada de los altos funcionarios del régimen de Nicolás a su país. No más samba ni garotas para los zampones, pues. ¡Bien hecho, bien hecho! Te lo digo de corazón. Estoy deseando que más países sigan el ejemplo de Brasil y les impidan el ingreso a estos delincuentes a sus naciones, que se queden atrapados aquí en Venezuela en la misma proporción en que la han destruido. No pierdo la fe de que estas acciones como las de Brasil se vuelvan virales, Mingo. Y un día de esto, hasta los rusos, los chinos y sus compinches cubanos van a darle la espalda a estos bandidos. Escríbelo, Mingo. Escríbelo. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta con Orlando Zamora, nuestro amigo Orlando Zamora el día de hoy, y estábamos hablando varias cosas en el corte, pero antes de comentar eso, porque con Orlando llegamos al convencimiento con el que yo he llegado a Daniel en muchos programas, Orlando, que es que uno siente que está reeditando la experiencia cubana, ¿no? Y que en algún pero con diferencias. No podemos decir que Venezuela es Cuba, ni mucho menos, pero por lo menos buena parte de los males que nosotros estamos viendo y cómo ataca el régimen gobernante esos males tiene mucho que ver con los métodos de dominación cubanos. Pero para allá vamos. Yo quisiera aclarar una cosa, que es este tema que aluden los analistas del área económica a la subida del dólar, la primera variable que tú mencionabas hace un rato, que decías que Venezuela pagó
unos compromisos en bolívares, porque de hecho creo que no los paga en dólares porque tiene serias limitaciones para tener acceso a los dólares, ¿no? Y de hecho estaba pagando muchas cosas en euros, según tengo entendido, pero se les ha complicado también, entonces salieron de ese poco de bolívares. ¿Dónde se paga eso? ¿Eso está en el mercado local? ¿Es deuda interna? Sí, exacto. ¿Es deuda interna? Se moviliza por vía de los proveedores, ¿no? El gobierno tiene una cantidad de obligaciones que pagar, entonces apenas el gobierno decide pagar, suelta unos millones, muchos millones de bolívares, salen corriendo y lo convierten en moneda extranjera. Entonces, como estos mercados operan, reciben instrucciones aquí, los bancos venezolanos, chicos, están actuando como canalizadores de órdenes de estos mercados. Pero el banco, con independencia de meterse en un mercado cambiario, de acumular. Entonces tenemos un mercado que llaman bancario, otros le dicen oficial, aunque entre comillas es libre, donde los bancos no hacen nada. ¿Qué pueden hacer los bancos? Primero, no tienen corresponsales que les permitan hacer transferencias. Luego, no tienen confianza para recibir. Entonces están trabajando efectivo y eso es una marginalidad. Pues. Sí. Trabajar con algo que no tiene gran... Y es cierto lo que tú dices, parece increíble, una economía petrolera que llegó a ser la segunda en petróleo en el mundo y bueno, estábamos hablando del caso. Está repitiendo cosas increíbles, ¿no? Tú me comentabas que tú habías estado, porque estábamos hablando de una cosa es que tú la mencionabas, ¿no? En el corte precedente, y es que al gobierno el dólar se le fue de las manos. De hecho, entonces fíjate que el organismo oficial de cambio que ellos tienen es la famosa mesa de cambio, la tasa de la mesa de cambio. Yo la he revisado el día de hoy y en el que el BCB la comunica. Esa tasa estaba más o menos equiparada, siempre estaba un poquito por detrás, pero ya el día de hoy creo que 7.000 y algo, o sea, ya se está desfasando como mucho. 2.000 bolívares de rezago. Por lo menos ya tiene 3.000 o 4.000 a esta hora que estamos hablando, pero eso se le ha ido también, eso es y ¿quién pone los dólares allí? Ese es un caso, pero más allá del tema de los dólares, está el tema de los bienes de consumo, que estábamos también mencionando, los Orlando, que yo te digo, ya tú vas y lo hemos comentado en el programa, a cualquier comercio, y muchos de los productos, no la totalidad, vamos a ser serios y vamos a ser sinceros, pero buena parte de los productos, ya ese tema de las regulaciones, de las subvenciones, eso se acabó. Ahora aquí el que puede consume y el que no, bueno, como dice el dicho, que se arregle, ¿no? Entonces, tú me mencionabas que se te parece mucho a lo que pasó en Cuba con el periodo especial. Tú estuviste en Cuba, entiendo, en los 90, y tú veías una isla que si tú tenías, allá era el CUC, ¿no? Pero bueno, los dólares a final de cuentas. Si tú tenías dólares, tú tenías una isla boyante que tenía un mundo para ofrecerle al que llegara de turismo, pero que el residente local de la isla no tenía nada que ver esa realidad. O sea, se crean dos países en uno. Eso estamos en puertas de ver eso en Venezuela, ¿no? Sí, siguiendo los tristes ejemplos del caso cubano. Efectivamente, en Cuba se producía como una especie de oasis donde los turistas, que eran los únicos que podían movilizar dólares, los cubanos hasta les aterraba ver billetes de 100 y trataban de no retenerlos para que no los acusaran de nada. Entonces, en ese cuadro tú veías que funcionaban algunas cosas. Se reconstruyó el Hotel La Habana Libre, se reconstruían, había movilizaciones, porque el desespero fue tal que los cubanos perdieron la Unión Soviética, total la asistencia, desahuciados totalmente, dijeron, bueno, vamos a permitir que circule el dólar. Y eso logró algunos efectos. La diferencia es que esos dólares los recibía el Estado. Y el Estado los reciclaba, volvió a traer algunas importaciones y mantenía. Aquí no, aquí lo están recibiendo particulares, que son los que le están dando alguna movilidad a toda la economía, a lo que está pasando. Entonces, fíjate que hay ese elemento común con Cuba porque prácticamente es manifiesta la incapacidad del Estado de generar dólares. Total. La producción, muchos dicen que está sobre los 450.000 barriles diarios. El cuestionamiento de todo lo que es la actividad de PDVSA es indudable. Entonces, el gobierno, fíjate que se queda con el 98% de los dólares. No está en capacidad ni siquiera de soltar nada de lo que es para sus propios gastos, cumplir con sus obligaciones militares, con su deuda, a pesar de que los pagos ya se hicieron en meses anteriores. Entonces, el Estado está tan desesperado como el cubano y inventó esto. Y esto le saltó el tiro por la culata. Entonces, yo voy a traer un mercado libre, de libre cotización, entre comillas, y bueno, voy a ver cómo me las arreglo. No ordenó la casa, no puso unas medidas, no estableció metas, no hay referencia. ¿Por qué el dólar? Porque no hay referencia. La única medio referencia para formar un precio es a través de esas monedas. Y de las páginas, ¿no? Y de estas páginas que, como te digo, han despertado, tienen raíces, ya la gente tiene fe en ellas. Es algo increíble cómo Venezuela... Nadie cuestiona. No lo cuestiona. Entonces, ¿cómo puede la gente operar a través de esos medios y con tanto éxito? Porque ese mercado es libre. Es un mercado deformado, es un mercado
donde no hay posibilidad de que el Banco Central Pero establezca... que paradójicamente, como tú has dicho, es perfecto. Esa es la ley del mercado. En la ley del mercado esa es la idea, que Tú los pones dólares ahí los una- administren los particulares Y y se los ponen de acuerdo intermedien ellos. con plena libertad. Exacto. O sea, es una cosa Sin deformada el porque interés no hay de- información pública, pero hay información paralela en todas estas páginas y tal, y a final de cuentas es el oferente y el demandante los que convienen. Bueno, te conviene o no te conviene el precio que tú estoy dando, ve y lo buscas en otro lado y probablemente en ese otro lado lo consigues más caro, la divisa, ¿no? Entonces terminas cuadrando, como decimos en criollo. Fíjate, el Estado, todo en chiquito, ¿no? El Estado hizo lo mismo que Alemania, ¿no? Alemania fue destruida por la guerra, se dispararon en hiperinflación. Y se vino el gobierno nuevo y dijo, bueno, mira, vamos a liberar los precios, libertad cambiaria, y a los pocos días comenzaron a abastecerse todas las ruinas de ese país. Bueno, aquí ha ocurrido algo parecido. Así es. Lo que medio hace aparecer inventario carísimo, que la gente no tiene acceso a ello, es porque el gobierno está tolerando una liberación de precios. La hiperinflación la catapultó y el gobierno la está aprovechando. Pero le salió por la culata porque ya no tiene cómo controlarlo. No tiene cómo darle marcha atrás a este monstruo que crece, que es un tipo de cambio que te está recogiendo expectativas. No solamente la oferta, la No es cantidad hoy, del es lo que se flujo, espera dentro de no, 10 es la días, expectativa de lo que ya va a pasar con Venezuela, y en ese sentido está actuando como un mercado. Te está dando certidumbre de una cosa que no es nada cierta, Sí. del agravamiento de medidas, del escenario político indefinido. Entonces, este mercado comienza porque la gente trata de adelantar compras porque prevé que las cosas van a ser mayores. Y viene diciembre, además. Por eso Viene- creo que esta coyuntura va a durar mucho más y no va a ser tan coyuntural. Es decir, esto se va a extender más y esta complicación del mercado se va a extender por los próximos tiempos. O sea, que no es... Salvo- en términos médicos no es agudo, sino que es crónico. No, es crónico y todo lo indica así, salvo que se produzca el milagro de que el gobierno eche para atrás, comenzando por el propio socialismo, que fue una cosa... No, de que eche para atrás completo y de que se vayan del es poder, imposible por que lo ejemplo. haga. Eso no. Mira, Orlando, hay mucha gente que, y en el programa y ya ha pasado acá y pasa en la calle, que hablaba desde hace años de la dolarización de la economía y que tenía su fe puesta en la dolarización de la economía. Bueno, yo no sé si tú compartes mi idea, pero creo que hemos llegado al peor de los mundos, donde efectivamente, y ojo, cuidado con lo que van a escuchar, pero así lo veo, hemos llegado a la dolarización de la economía, pero en el peor de los escenarios, porque yo creo que el problema no es que tú tengas precios en dólares, el problema es que tú tengas sueldos y salarios que te permitan, en virtud de lo productiva que es tu economía, de riqueza que tú puedas acometer en un país, tener ingresos y salarios que puedan pagar esos precios en los anaqueles, que puedan pagar esos precios en cualquier comercio y que, bueno, si es en dólares, pero que se pueda tener capacidad de consumo. Entonces, estamos, creo, Orlando, en un escenario donde independientemente de que se quiera dolarizar, creo que Venezuela no puede pegar el brinco porque es que Venezuela, el aparato materialmente productivo de Venezuela está destruido. Entonces no hay capacidad de producir ni en bolívares ni en dólares. Y entonces si tú pones tasas todo en dólares para consumir. Bueno, de este grupo, ¿no? Que tú has dicho de la otra Venezuela, ¿no? Del 10% de la economía y ese tipo De de los que cosas. sobrevivientes que tienen capacidad de pagar. De los que remesan, de los que trabajan acá y perciben algún salario en dólares y todo lo demás. Pero no estoy criticando, pero creo que ya por la vía de los hechos hemos llegado parcialmente a una dolarización del consumo, pero que en los ingresos sigue siendo muy precaria, porque la vida normal de Venezuela sigue estando normada, valga la redundancia, por ingresos en bolívares para el conjunto, independientemente de que todo el mundo, ya los que trabajan particularmente, están pidiendo dólares y todo lo demás. Pero eso no es lo normal. O sea, lo normal es que aquí hay un salario mínimo, donde hay buena parte de la población que depende de ese salario mínimo de 40.000 bolívares y donde eso no es algo masivo, el tema de dolarizar los ingresos, ¿no? Entonces, está complicado. Sí, mira, tú lo explicaste bastante bien. Esta dolarización por la vía del gasto, por la formación y fijación de precios, entendida así, la dolarización, llegó por un fatal accidente, que es todo lo que tratamos de explicar, este desorden, este cataclismo en cuanto a todo lo que tú has dicho muy bien, ¿no? El aparato industrial, todo lo que ha significado esta experiencia tan negativa de estos años. Entonces, la dolarización en un país serio jamás se da. ¿Por qué Canadá no se dolariza? ¿Por qué México no se dolariza? Porque es que ningún país que se respete a sí mismo deja de entender que es su moneda local la que repotencia todas las posibilidades de tu país. Es decir, cuando tú tienes una moneda con valor es porque tu economía la tiene. Entonces, dolarizar es prestarse a que otra economía guíe tu tasa de interés, guíe tu norte, tu política monetaria no la tiene. Entonces, un país pequeño puede a lo mejor sobrevivir dolarizado.
no es recomendable. La dolarización, por este accidente tan fatal en el caso nuestro, lo que nos está produciendo ya es una gran separación social. Ya la estamos viendo. ¿Cómo los barrios compensan por la vía del ingreso? ¿Cómo un barrio genera ingresos en dólares? Muy difícil. Sin embargo, los plomeros que viven en barrios lo están haciendo. Los latoneros, los mecánicos lo están haciendo. Incluso las domésticas, entiendo. Te están imponiendo. Ahora, ¿cuántos de los que trabajan en un barrio están en los servicios? Posiblemente ahorita vemos un fenómeno muy triste, ¿no? Que es que todo el mundo está vendiendo lo que sea. Es decir, la gente agarra lo que sea, con valor, sin valor. Y le pone precio en dólares. Por la vía que venga, y le pone el precio en dólar para poder tratar de colocarse a nivel del resto, de los que sí pueden, que es una parte pequeña de la población. Porque ese $1,5 billones de dólares que entró en el chavismo, en alguna parte están también. Es decir, venimos de haber percibido cantidades extraordinarias y hay gente y hay sectores con cómplices o no de todo lo que pasó que han acumulado. Entonces, el sector comercio es el que está ahorita medio moviéndose porque es un sector importador que está destruyendo la industria nacional, porque todo está viniendo de afuera. El sector agrícola ni se diga, estamos importando cosas que antes se producían normalmente acá. Pues. Entonces, dolarizar un país serio no dolariza. Pero nosotros estamos llegando allí no por la fuerza de los renuncia a su propia capacidad de exigirse como nación. Porque entonces, ¿cuál es el fenómeno que tenemos ahorita? Bueno, tenemos una masa gigantesca de venezolanos que gana en bolívares. Y ya no pueden, porque es que el salario no es que está disminuido. No. Se destruyó la idea de salario. Es decir, lo que se entiende por un salario, que es tu capacidad de adquirir cosas, se destruyó. Entonces la gente tiene que apelar a otras formas para tratar de compensarse. La dolarización entra en el peor de los momentos, en la peor de las circunstancias, y es un fenómeno que se va a seguir extendiendo. Lamentablemente se va a seguir extendiendo porque es lo único que da alguna luz para formar el valor. ¿Cómo medir valor con un bolívar? No, y para transar, Orlando. Por todo, porque acumula valor, porque puedes transar. Porque tú llegas y ni que fuera. Claro, por eso, y ya vamos al corte y seguimos luego de esto, ya nos queda muy poco, pero ahí tú lo ves claramente expresado, Orlando. Es transar en el billete de dólar, de $10, de $5 para cosas pequeñas, de 20, de 50 o de 100 para cosas grandes, como lo hace la gente en esta economía tan distorsionada que tenemos, o es volver a un esquema que en ningún país del mundo lo están planteando, pero se ha atrevido a plantearlo Diosdado Cabello nuevamente anteayer, que es que dice, no, vamos a volver al trueque. Y entonces, bueno, Diosdado Cabello se irá a poner un taparrabo e irá a salir a vivir en una caverna, abandonar la casa que tienen los Altos Mirandinos y las otras que debe tener regadas por no solamente en Caracas, sino en todo el territorio nacional, ya que tiene a Venezuela por cárcel, y lo veremos reeditar entonces las virtudes del hombre precámbrico, ¿no? Porque no hay ningún país que viva, yo creo que ni Cuba, porque Cuba quiere captar capitales, que viva de una economía basada en el trueque, porque es que no hay cómo transar. Las transacciones electrónicas bancarias en bolívares ya se quedan cortas y la gente entonces, frente a eso que es la incertidumbre, va al dólar. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más ya en los últimos minutos de esta conversación con Orlando Zamora. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. No dejes que tu mascota se muera de hambre. Con tuplata.com.be ahora puedes traer el alimento para tu perro o gato directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Pedigree, Dog Chow, Cat Chow y muchas más. Las mejores marcas de comida para mascotas la consigues en tuplata.com.be. Te ahorras un montón y el precio incluye el envío. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda.
Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en el Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En el Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. José Miguel Uzcategui está aquí con nosotros. Él es economista, fue director del Banco Central de Venezuela. Estamos despidiendo la bolivarización y estamos dándole la bienvenida a la dolarización. Me parece una disyuntiva que no está planteada porque nosotros somos un país que no producimos dólares en la actualidad. No podemos estar en el umbral de cambiar la moneda nacional por una moneda extranjera, en este caso la divisa, por más que todos quisiéramos que nos remuneraran en dólares, pero no es posible. No puedes dolarizar sin tener la potencialidad de captar dólares. Tú dolarizas con dólares, no dolarizas con petros, ni con bolívares, ni fuertes, ni soberanos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, para poder ir a dolarizarnos, tendríamos que, primero, tener potencial de exportación importante y no lo tenemos actualmente. Es necesario que haya una prudencia fiscal, que haya un equilibrio fiscal, porque lo que lleva a la derrota, pues, de la dolarización es justamente los déficits fiscales. La prudencia fiscal no es propiamente lo que nos caracteriza. Por todos los medios, Colmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Colmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos... Apoyo masivamente a Maduro. Si los mercados, si este tema del dólar te permite a ti aseverar que en términos financieros hay allí una capacidad de presión importante sobre Maduro en su espalda. Sin lugar a duda, y es justamente donde tiene más peso la medida, porque la economía necesita vínculo, libertad, necesita iniciativa, gente que quiera venir, inversores, todo eso se paraliza con medidas de esta naturaleza. Y entonces la gente misma adopta una actitud de prepararse, de inhibirse por esto. Entonces yo creo que estamos en una coyuntura que se va a extender y las medidas del 5 de agosto han tenido mucho que ver con esto y otras que a lo mejor estén en camino. Yo creo que el gobierno está arrinconado. Es decir, cuando Diosdado quiere revisar si regresan a los controles, eso es imposible. No hay dónde arrancar. Mira, la hambruna va a ser terrible. No hay, porque si ellos no toleran este tipo de economía, ¿qué alternativa tienen? Ninguna. Lo que queda es... Y volver a los controles, volver a una ficción donde, por ejemplo, hay reparto anual de dólares a los ciudadanos. Eso no existe. La corrupción. Hay un tema de bienes y servicios subsidiados porque se traen a dólar barato. No hay porque no hay dólares para arrancar. O sea, Diosdado no sabe de lo que está hablando en realidad. Está hablando de una ficción. No hay posibilidad. Y fíjate que nunca funcionaron los controles. No, jamás, tampoco. No. Jamás. Se dio toda la fuga de divisas. No, quebraron al Los país. controles eran para que no se diera fuga de divisas y fue todo lo contrario. Para que no hubiera corrupción y fue lo contrario. Entonces, todo lo contrario. Entonces, yo creo que el gobierno está en una muy difícil, a pesar de su aparente fortalecimiento en lo militar. Y eso son muy difíciles. Yo veo con pocas posibilidades de que puedan salir de esta.
aunque Luis Vicente León diga que no hay ninguna experiencia de militares pero Venezuela es un caso distinto a todos los que se pueda comparar. En Venezuela sí hay un sector privado que es el que está dando la cara. Eso hay que recalcarlo. En Venezuela estamos comiendo porque hay un sector privado que está dando la cara. Claro, que son en su que mayoría importaciones y tal, que mantuvo ahorros en moneda extranjera y entonces a ellos hay que agradecerle. Entonces tratar entonces que la economía sea de ese tipo, una economía plural, abierta, y salir a un paso de los que sí imponen, bueno, impiden pues que... Esa es la economía normal de la mayoría de los países, Claro. Orlando, donde el sector privado, por fuerza propia y voluntad propia, tiene unos inventarios de dólares y bueno, con eso importa, o en la mayoría de los países produce más localmente de lo que importa. Pero bueno, Venezuela es otro caso. Orlando, eso es lo que enseñó la experiencia hasta ahora. Te agradecemos muchísimo. Muy agradecido a todos ustedes y siempre a la orden. Saludos a la audiencia. Ha sido muy enriquecedor esta visita nuevamente de Orlando Zamora con nosotros el día de hoy. Nosotros nos vamos por hoy y volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. RCR 750 AM, porque lo bueno une.